30 deberes cristianos. Comenzamos. En el puesto número 1 está el amor fraternal, como lo dice el libro de Hebreos capítulo 13 y Romanos capítulo 12 versículo 10. Significa que el amor entre los cristianos tiene que ser profundo, íntimo, cordial, afectuoso, verdadero y completamente genuino. ¿En qué se basa el Evangelio? En amor. Puesto número 2, hospitalidad. De acuerdo al libro de Hebreos 13:2, 1 Timoteo 5:10 y Romanos 12:13, como cristianos debemos de acoger, alojar, proteger, recibir a otras personas, ya sean misioneros que vienen a hacer la obra del Señor o personas que quizás lo ameritan, ya que la Biblia enseña que muchos en el Antiguo Testamento inclusive alojaron ángeles, y nosotros vemos el caso de Lot, cómo él le abrió las puertas a los ángeles del Señor. Entonces la hospitalidad está entre los deberes de nosotros los cristianos. 3. Acordaos de los presos. La Biblia enseña en Hebreos 13:3 que nos acordemos de los presos como que si estuviéramos justamente con ellos. La palabra acordado significa hacer memoria o traer a memoria a aquellos personas que están presos, y todos sabemos que los presos son personas cautivas, penados, condenados o que están tras la reja. La palabra enseña que es un deber de nosotros visitarlos, primeramente para evangelizarlos, ganarlos para el Señor, pero también la Biblia nos enseña de que nosotros debemos también llevarles para suplir muchas necesidades. Muchas veces ellos necesitan ropa, alimentos, etc. Número 4. Otro deber de todo cristiano es el matrimonio. La Biblia enseña en Hebreos 13:4 que honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros juzgará a Dios. La palabra honroso significa que el matrimonio tiene que ser respetable del uno al otro, tiene que ser digno y tiene que ser un matrimonio bajo el temor del Señor. Cuando hablamos de matrimonio estamos hablando de una unión o de un casamiento, un vínculo entre dos personas. La palabra lecho significa cama y mancilla significa mancha, agravio, deshonra o falta. Es decir, que cuando un cristiano le es infiel a otro o viceversa, está mancillando, es decir, que está manchando, está dañando moralmente, y por eso que es un deber de nosotros ni ser fornicario ni ser adulto, es decir, mantener el matrimonio en completa integridad, bajo el temor del Señor y bajo ninguna manera caer en pecados de inmoralidad, porque los adultos y los fornicarios los juzgará el Señor. Número 5. Un deber de todo cristiano es que no debemos ser avariciosos. Lo dice Hebreos 13, del versículo 5 al 8. La avaricia son codicia, ambición o ganancias muchas veces deshonestas que el Señor no le agrada. Número 6. Otro deber cristiano es que debemos estar firmes en la doctrina del Señor, como lo dice el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 9. Número 7. Sacrificio de alabanza. Hebreos 13:15, la Biblia nos enseña de que continuamente debemos de dar alabanza a aquel que lo merece, que es nuestro Dios. La palabra sacrificio significa ofrenda o ofrecer. La palabra alabanza es un elogio o un engrandecimiento a nuestro Dios. La Biblia dice que tiene que ser fruto de labios de los que confiesan el nombre del Señor. Por eso que siempre tiene que haber alabanza en nuestros labios, y es un deber nuestro. Número 8. Obediencia y sujeción a los pastores. Sé que para muchos cristianos les es un poco difícil estar bajo la sujeción de un hombre, pero la Biblia enseña en Hebreos capítulo 13, versículo 17, que debemos obedecer. ¿Qué es obedecer? Cumplir, acatar, atender, seguir o respetar las órdenes de los hombres que ha establecido el Señor en la tierra. Como todos sabemos, en cada congregación hay un pastor. Es un deber de nosotros obedecerlo y mantenernos en sujeción mientras los pastores no violen la Biblia o vayan contra la palabra del Señor. Cuando nosotros hablamos de velar, es que ellos cuidan y vigilan por nosotros las almas, ¿ves? Y la palabra sujeción es que nosotros debemos estar sumisos y debemos estar al lado de nuestros pastores. Así que
la obediencia y la sujeción a los pastores es un deber cristiano. Otro deber, el número 9, la Biblia dice que debemos orar por otros hermanos. Así lo dice el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 18. ¿Ve? Es un deber de nosotros orar por la iglesia, orar por los pastores, por los ministerios, orar por el cuerpo de Cristo para que el Señor se glorifique. Número 10. Presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, como lo dice Romanos 12:1. Esta es una de las causas, amados hermanos, por las cuales es necesario de que nos congreguemos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos al templo o cuando nosotros hacemos un ayuno o hacemos vigilia, nosotros estamos presentando, o cuando nos encerramos a orar o vamos al templo a orar, nosotros estamos presentando nuestro cuerpo en un sacrificio, ya que como todos sabemos es una lucha muy fuerte entre el espíritu y la carne. Pero cuando nosotros presentamos nuestro cuerpo, al Señor le agrada porque es un sacrificio hoy sujetar la carne. Número 11. Es un deber de nosotros, no os conforméis a este siglo. Romanos 12:2 nos habla de que es un deber de nosotros dejarnos transformar por medio del poder de la renovación del Espíritu Santo y del entendimiento, que nosotros debemos permitirle al Santo Espíritu de Dios que cada día más cambie nuestra forma de pensar, porque venimos del mundo de una naturaleza caída, pero no debemos de conformarnos ni con las cosas terrenales, sino dejar que el Señor nos ayude. Por eso que no nos conformemos a este siglo, porque Cristo lo dijo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, somos del cielo. Número 12. Cumplir la función o trabajar con los dones otorgados. De acuerdo a Romanos capítulo 12, versículos 3 y 8, el Espíritu Santo de Dios reparte, si es de profecía, de servicio servir, el que enseña, enseña, el que exhorta la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Es un deber de nosotros darle buen uso o función a los dones otorgados de parte de nuestro Dios. Número 13. El amor sea sin fingimiento. Romanos capítulo 12, versículo 9. La palabra fingimiento significa que no podemos simular, engañar, ser de doble ánimo, ser falso ni disimular. Es decir, que la Biblia demanda que cuando nos amemos sea de corazón por encima de nuestra diferencia. Es un deber amarnos los unos a los otros sin fingimiento. Número 14. Otro deber cristiano es que debemos de aborrecer lo malo y debemos seguir lo bueno, como lo dice Romanos 12:9. Aborrecer significa odiar, detestar o apartarnos de todo aquello que nos perjudica, que nos lleva al pecado o que ofende al Señor. Y seguir es copiar o continuar, es decir, que debemos de tomar el ejemplo del Señor Jesucristo, seguir sus pisadas, como Él perdonó, como Él fue humilde, para que nos vaya bien en la tierra. Número 15. Otro deber cristiano es la diligencia, no ser perezoso. En Romanos 12:11 la Biblia habla y entre las definiciones de diligencia está que con rapidez, prontitud, esmero, gestión y trámite nosotros debemos accionar. Y la palabra perezoso significa flojo o inactivo, es decir, que cuando un evangelista es diligente en la obra del Señor va a dejar muchas almas, pero si el evangelista es perezoso no van a haber muchas almas. Igualmente pasa en el caso del pastor. Si el pastor es diligente, la iglesia va a aumentar en miembros, la iglesia va a crecer y él va a cuidar el templo del Señor. Pero cuando un pastor es perezoso, cuestan llegar las almas, el templo del Señor está completamente descuidado. Por eso que la palabra habla de diligencia en cuanto a la obra del Señor y que no seamos perezosos, ya que hay muchas almas que están esperando por una palabra y si nos conformamos y nos quedamos en nuestra casa, muchos de ellos se perderán. Número 16. Otro deber cristiano es que debemos de bendecir a los que nos persiguen. Eso está en Romanos capítulo 12, versículo 14. La voluntad de Dios es que bendigamos y no que maldigamos a nadie, amados hermanos. Bendecir es declarar palabras para aquellos que nos persiguen. Número 17. Gozaos con los que se gozan,
De acuerdo a Romanos 12:15, es un deber de nosotros gozarnos con aquellos que se gozan. Número 18. Otro deber de todo creyente es que debemos de llorar con los que lloran, de acuerdo a Romanos capítulo 12, versículo 15. Número 19. Unánimes entre vosotros, no activos. Hay versículos que hablan que el humilde, el Señor está cerca, pero los activos, Dios los resiste. De acuerdo a Romanos 12:16, la Biblia habla que entre los creyentes tiene que haber unidad verdadera. La altivez hace que las personas se sientan superiores a los demás y esto quebranta y divide a la iglesia del Señor, y como todos sabemos, la iglesia de Cristo no se divide, sino que la Biblia nos manda que nos mantengamos unánimes, así como el día del Pentecostés, así como Moisés y Aarón, que ellos se mantuvieron unánimes y Dios les mandó la victoria. Número 20. Otro deber cristiano es: no paguéis a nadie mal por mal. Romanos 12:17, la Biblia dice que procurar lo bueno delante de los hombres, y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres, de acuerdo a Romanos 12:18. Es decir, que si alguien, una persona inconversa o un cristiano, te dice una mala palabra o te ofende o te hace algo que es indebido, la Biblia dice que no pagues mal por mal. Ora por él, ponlo en las manos del Señor, perdona, porque si una persona te da una bofetada y tú le devuelves otra, estás pagando mal por mal. Si una persona quizás te agrede, ¿qué tienes que hacer tú? Tratar de controlarlo, ¿ves? Pero si él se va a los golpes contigo y tú te vas a los golpes con él, tú estás pagando mal por mal. Número 21, otro deber cristiano: no os venguéis vosotros mismos. Algo que vemos hoy en día es que muchas personas, cuando los hieren o les hacen daño, quieren vengarse. La Biblia enseña que el Señor ha dicho que de Él es la venganza. Como cristianos nos van a hacer muchas cosas, pero no te vengues. Ora y deja en manos del Señor a aquellas personas que te persiguen. Número 22. Un deber de los cristianos es que debemos darle de comer y de beber a nuestros enemigos, de acuerdo a Romanos 12:20. La Biblia enseña que somos una nueva criatura y que nuestro corazón ahora pertenece a Cristo. Si teníamos enemigos y ellos vienen a nuestra casa, aún a nuestros enemigos, la Biblia manda que les demos de comer, y aún enemigos ocultos, porque muchas veces van a ir a nuestra casa enemigos ocultos a pedirnos alimento, y la palabra manda como deber de que nosotros los atendamos. ¿Por qué? Porque nosotros somos distintos al mundo. El mundo es egoísta. Muchas personas en el mundo se enemistan y no le hablan al otro, y si son enemigos mucho menos le van a hacer favor. Pero como nosotros somos la iglesia de Cristo y somos distintos, el Señor ha querido romper con eso y que nosotros demostremos el amor al perdido. Número 23. Someternos a las autoridades superiores. De acuerdo a Romanos 13, capítulo 13, versículos 1 y 5, debemos someternos no solamente a las autoridades terrenales, sino también debemos estar sometidos a los pastores generales, a los diáconos, a las diaconisas, a los ancianos, presidente de jóvenes, presidente de damas, todas aquellas autoridades que han sido puestas por el Señor, tanto civiles o seculares como espirituales. Es un deber de nosotros someternos, es decir, acatar todo aquello que no viole o esté en contra de la palabra del Señor. Número 24. Pagad todos los que debáis. Romanos 2, capítulo 13, versículos 7 y 8. La Biblia enseña que nosotros como cristianos no deberíamos tener deuda. Es un deber de nosotros pagar el tributo, pagar el agua, pagar la electricidad. Es un deber de nosotros no deber multas con tránsito terrestre. Es un deber de nosotros mantenernos al día. Si sacamos algo fiado, debemos de pagarlo, porque la palabra enseña que es un mandamiento de Dios, es un deber. Cuando quitamos y no pagamos, nos dañamos moralmente, dañamos el testimonio, el nombre del Señor es blasfemado. Pero cuando nosotros le pagamos, tanto mundanos como cristianos, vamos a estar en alta estima, nos van a fiar, nos van a prestar, y siempre las personas van a dar buen testimonio
de nosotros. Por eso que es antibíblico tener deudas. El cristiano no debería de vivir endeudado, sino estar solvente. Número 25. Un deber de nosotros es llevar nuestros diezmos, nuestras primicias y nuestras ofrendas al templo. En Malaquías capítulo 3, versículo 10, la Biblia dice que los diezmos hay que llevarlos al alfolí. Y es un deber de nosotros honrar a Dios, porque la palabra enseña que si llevamos los diezmos, Él reprenderá por nosotros al devorador y serán abiertas las ventanas de los cielos. Es decir, que el Señor va a bendecirnos tanto en lo espiritual como en lo secular. Número 26. Congregarnos. Hebreos 10:25 habla de que no hagamos como muchos que han agarrado por costumbre no congregarse. El cristiano, cuando nos congregamos, sentimos la manifestación del Espíritu Santo de Dios, alabamos, somos enseñados, somos nutridos, ayunamos. Cuando nos congregamos, aprendemos, ya que desarrollamos los ministerios, ya que desarrollamos las alabanzas, y la palabra manda, y creo que fue David que lo dijo, de que él prefería estar un día en la casa del Señor que 1000 fuera. Número 27. Otro deber de todo creyente es leer la Biblia. En Juan 5, capítulo 5, versículo 29 dice que ahí está la vida eterna y que es necesario que la escudriñemos. ¿Por qué hay que escudriñar hoy la Biblia? Para parecernos más a Jesucristo. Debemos escudriñar hoy la palabra del Señor para que no seamos engañados, ya que el mundo está lleno de falsos profetas, de falsos Cristos. Debemos leer hoy la Biblia para que no nos metan herejías destructivas. Debemos leer hoy la Biblia, escudriñarla para revisar cada mensaje que dan ciertos predicadores o predicadoras por la radio o en las congregaciones. La Biblia enseña que si nosotros leemos la Biblia, seremos mejores cristianos, seremos mejores creyentes, se nos abrirá el conocimiento, seremos llenos del Espíritu Santo de Dios. Recuérdense que la profecía más segura es la palabra del Señor. Entonces, en el puesto 26, estar congregarnos como deber, y aquí en el puesto 27, leer la poderosa palabra del Señor. Deber número 28, proveer para la casa. En 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8, la Biblia enseña que como buenos creyentes debemos de proveer para nuestra casa primero valores morales, valores espirituales, pero también debemos de proveer el alimento, todo lo que es el cuidado para nuestros hogares, que no falle nada, que no falte nada en la mesa para nuestros hijos, porque la Biblia dice que si no proveemos para los nuestros somos peor que un incrédulo. Número 29. Un deber cristiano es hacer discípulos, de acuerdo a Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. La Biblia enseña que debemos ir por el mundo, que debemos hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, para que las personas alcancen la salvación. Es decir, que es uno de los deberes, es una prioridad para el Señor que extendamos, que llevemos su evangelio al perdido, aquel que está en la calle, aquel que está mendigo, porque la palabra nos manda de que los hagamos discípulos, es decir, que les prediquemos, que nos los ganemos para el Señor, pero también hay que discipularlos. ¿Qué es discipularlos? Formarlos, hablarles del Señor, instruirlos, porque cuando uno se gana un alma para Cristo, el enemigo va a tratar de zarandearlo. ¿Cuál es el deber de nosotros? Ganárnoslos para el Señor, pero cuidarlo. Cuando uno se gana una persona para Cristo, tiene que cuidarlo, porque si no lo cuidamos, el enemigo lo va a arrastrar nuevamente para el mundo, y por eso que el Señor nos manda que hagamos discípulos, y el Señor Jesucristo nos dejó en la Biblia como testimonio que Él mismo tenía discípulos. Número 30, un deber de todo cristiano, buen testimonio. En 1 Timoteo capítulo 3, en el versículo 7, la Biblia nos enseña, y en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 10, que como creyentes somos luminares, que como creyentes somos luz, somos carta abierta, carta ley, es decir, que por nuestro buen testimonio
muchos se salvarán y por nuestro mal testimonio muchos blasfemarán el nombre del Señor, muchos no querrán arrepentirse, muchos hoy por ver mal testimonio hablan más del diezmo, por ver mal testimonio muchas personas hoy no van a la iglesia. Eso está ocurriendo, pero si nosotros tenemos buen testimonio, amados hermanos, la iglesia se llenará. Muchas personas verán el cambio, verán a Cristo en nuestra vida y por eso que ellos se arrepentirán. Así que hoy hemos hablado de 30 deberes de todo creyente que está en la Biblia. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Suscríbanse a este su canal que estaré actualizando. Ahora es que voy a subir muchos más videos más. Bendiciones de lo alto.